La música swing, también conocida como swing jazz, es un estilo de jazz que se originó en Estados Unidos a finales de los años 20, hasta llegarse a convertir en uno de los géneros musicales más populares e influyentes durante la década de los 30. El jazz surgió a finales del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, principalmente en Nueva Orleans, extendiéndose hasta ciudades como Nueva York y Chicago. Era la música de los descendientes de esclavos de la sociedad norteamericana, derivada de la música tradicional africana y con influencia de la música europea. Desde sus orígenes y hasta su evolución al swing, fue conocido como hot jazz. Debido al racismo estadounidense, el jazz fue mejor aceptado en Europa, donde la élite intelectual lo consideraba una expresión artística de valor y representación del modernismo de la época. En Berlín, en los años 20, la audiencia del jazz se acrecienta principalmente en los jóvenes, debido al popular estilo de baile neoyorquino Lindy Pop. Surgen salones de baile que fungieron como centros de congregación social, además de la gran cantidad de bares, clubs y cabarets. El estilo Lindy Pop posteriormente se convierte en el estilo de baile representativo del swing. Alemania resentía los estragos de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con el Tratado de Versalles, se debían responsabilizar por todos los daños ocasionados a los aliados, mismos que adquirieron las colonias africanas que poseía. Adolf Hitler, en 1921, se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En marzo del 22, el partido funda las Hitlerjugend, instituciones cuyo objetivo era el de educar a la juventud bajo el pensamiento nacionalsocialista. Estos sirvieron para que los mismos jóvenes identificaran y denunciaran a cualquiera que fuera en contra del pensamiento nazi. En 1925 se publicó Mein Kampf, libro autobiográfico de Hitler, que comenzó a escribir durante su estancia en prisión de Landsberg, tras el fallido golpe de Estado de 1923. En su libro, Hitler propone una serie de postulados para recobrar la grandeza del pueblo alemán. A finales de la década de los 20, las bandas de hot jazz evolucionaron en las big bands. Una de las más importantes diferencias fue la integración de casi el doble de instrumentos. El formato hot jazz utilizaba aproximadamente 6 o 7 instrumentos. La trompeta, el trombón y el clarinete eran los solistas. El banjo tenía función rítmica armónica y la batería y tuba, que eran estrictamente rítmicas. A diferencia del hot jazz, las big bands del swing tenían una sección rítmica formada por piano, contrabajo y batería, metales como trompetas y trombones, vientos como saxos y clarinetes, y ocasionalmente instrumentos de cuerda como el violín y la guitarra. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue electo canciller de Alemania. Una vez en el poder, se consolidó un veloz proceso de coordinación de todas las fuerzas e instituciones políticas, sociales y culturales, para imponer una ideología oficial. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk Sieg heil! Sieg heil! El 1 de abril comenzó la persecución judía, con la instauración del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda y la Cámara de Cultura del Reich, ambas a cargo de Joseph Goebbels. El nazismo pretendió monopolizar la dirección de todos los medios de comunicación, tales como la prensa, el cine y la radio, así como establecer un control autoritario sobre todas las formas de expresión cultural. Para los alemanes, la música tenía especial importancia. Desde la antigüedad, pretendieron apropiarse del legado musical de los clásicos y románticos con un beneficio propio, tradición que continuaron los nazis. La creciente cultura musical alemana quedó paralizada. Todo aquello que contuviera un toque moderno o innovador que no se ajustara a los cánones de lo clásico y lo romántico
era declarado contrario a la nueva ideología que imperaba, por lo tanto, debía ser erradicado. Los principales representantes del swing fueron Glenn Miller, Count Basie y sobre todo Benny Goodman, el rey del swing. Nacido el 30 de mayo de 1909 en Chicago, hijo de judíos inmigrantes de Polonia, Goodman comenzó su carrera musical tocando el clarinete en la sinagoga a los 10 años. 2 años después, tuvo su debut profesional y en agosto de 1925, a sus 16 años, se unió a la banda de Ben Pollack. A los 20 años, en 1929, abandonó a Pollack para dirigirse a la Gran Manzana, donde trabajó como músico independiente con orquestas alquiladas y en las orquestas de los musicales de Broadway. En el invierno de 1933, firmó con Columbia Records y alcanzó el top 10 a inicios del 34 con las canciones Ain't So Glad, Riffin' the Scotch, Old Pappy, I Ain't Lazy, I'm Just Dreaming. Debido a sus éxitos musicales y su creciente popularidad, decide a mediados de 1934 crear su propia orquesta permanente, la Benny Goodman Band. En el verano del 35, emprende una gira nacional. Su espectacular y exitosa presentación en el Palomar Ballroom, el 21 de agosto, es donde se conoce como el inicio de la era del swing. Sin embargo, Benny Goodman tuvo su punto máximo de popularidad en 1938, con éxitos como Don't Be That Way, I Let a Song Go Out of My Heart y Sing Sing with a Swing, que más tarde entraría en el Grammy Hall of Fame. La influencia del rey y la de todos los demás representantes del swing era muy fuerte. Atraía sobre todo a los jóvenes de entre 15 y 21 años, y su popularidad, aunada a las limitaciones institucionales que sufrieron todas las expresiones artísticas, permitieron el surgimiento de una cultura de oposición, de mayor impacto en las ciudades más importantes como Berlín, Hamburg y Frankfurt. Los Swingjugend, o jóvenes del swing. Estos jóvenes se reunían en salones para tocar y bailar swing. Ellos eran los principales acreedores de los discos de vinilo de la popular música norteamericana y contaban con bibliotecas llenas de piezas musicales de Goodman, Count Basie, Miller, Duke Ellington y Sidney Bechet. En las calles, los jóvenes eran claramente identificables, ya que portaban abrigos voluminosos, cabello largo, sombreros y un paraguas, muy al estilo del jazz neoyorquino. Debido a esto, a mediados de los años 30, Goebbels emitió un decálogo que dictaba rigurosamente cómo debía ser la música para no intervenir a la sana juventudaria, definiendo las buenas formas musicales. Asimismo, en 1935, Goebbels prohibió la radiodifusión de la música judeonegroide del capitalismo norteamericano. Su objetivo era terminar con el jazz extranjero y reemplazarlos por las obras aceptadas por los nazis. Para ellos, tanto negros como judíos eran especies inferiores a la raza aria, ponían en peligro la pureza de la raza, y los judíos eran los culpables de la decadencia alemana. Por lo tanto, esa música judeonegroide despertó la alerta de los encargados de la purificación cultural, y más específicamente, musical. Posteriormente se prohibió todo producto cultural de los estados enemigos. Tras la prohibición, las reuniones en salones y clubs se volvieron secretas y las disfrazaban de eventos para escuchar la música aceptada por el gobierno nazi. Los miembros de esta cultura de oposición tomaron el saludo oficial Sieg Heil y la adaptaron al swing, dando como resultado el Swing Heil. A las reuniones clandestinas trataban de asistir los miembros de la Hitlerjugend, quienes inmediatamente denunciaban estas actividades a sus superiores nazis. Del mismo modo, para contrarrestar la influencia del swing, después de las prohibiciones, el gobierno hitleriano promueve una variante del jazz, con trasfondo propagandístico. En Hamburg, en 1940, en un concierto de este jazz domesticado, llegaron a tener una audiencia de 500,000 de jóvenes. Si bien no fue un fracaso del todo, no pudo desbancar a la cultura emergente del swing. Es por esto que Goebbels decidió tomar medidas drásticas a partir de 1941, cuando después de un concierto clandestino de swing en Berlín, la Gestapo no solo se limitó a golpear a los Swingjugend, sino que arrestaron a más de 300 e inmediatamente fueron llevados a campos de concentración. En 1942, por orden oficial de Heinrich Himmler, comandante de la SS y ministro del Interior, cualquier Swingjugend
o sospechoso de serlo, podía ser arrestado, golpeado y enviado a los campos de concentración. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, todas las personas que fueron encarceladas mediante las medidas de represión cultural por parte del nazismo fueron liberadas.